Buenas, ¿cómo va? Les voy a contar algo antes de arrancar la clase. Estuve grabando, media hora duró la clase, hasta que la pruebo, la iba a subir y resulta que no andaba el sonido. Ahora funciona, pero ya grabé esta clase y la voy a grabar por segunda vez en menos de 15 minutos de diferencia entre una y otra. Así que bueno, me quiero matar, pero bueno, la vamos a hacer de vuelta, la vamos a hacer de vuelta. Buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, les comento de qué vamos a hablar. Les comento nuevamente, aunque ustedes no me lo hayan escuchado, de qué vamos a hablar hoy. Nuestra clase de hoy va a tratar principalmente sobre las vanguardias artísticas del siglo XX. Encima estoy teniendo problemas con control remoto o sea, el celular, pero tengo un problema con el control remoto de esta aplicación que uso para grabar y compartir pantalla. Así que va a quedar un poquito desprolija, les pido disculpas, pero bueno, nada grave, nada que no se pueda obviar. Bueno, vamos a hablar de lo que son las vanguardias, les decía, las vanguardias artísticas del siglo XX, ¿no? La base les recomiendo a ustedes que consulten después de esta clase, que consulten con el texto de Hobsbawm, que habla de las artes que van de 1914 a 1945. Es muy interesante ese texto, es muy interesante. Yo a esto le voy a agregar algunos ejemplos para que se entienda un poquito de lo que estamos hablando. Que se entienda un poco de qué quiero hablar con las diferentes, porque por ahí Hobsbawm nombra las vanguardias, las dice, qué sé yo, pero no sabemos de qué está hablando en realidad. Entonces, más vale, para entenderlas un poquito, vamos a hacer como un repaso así medio abuelo de pájaro, para entender de qué se tratan los conceptos de vanguardia. Y además, digamos, o sea, qué es lo que las diferencia a cada uno de estas corrientes artísticas y por qué se llaman vanguardias. Como ya vimos en la clase pasada, el siglo XX fue un siglo bastante convulsionado, ¿no? O sea, un siglo difícil sus comienzos. Dos guerras mundiales en los primeros 50 años, la verdad que no es algo que se lo desea a nadie. Y en la etapa previa a la Primera Guerra Mundial, nos encontramos con un escenario donde, digamos, donde había, se ejercía como cierta protesta por este modo de vida que estaban haciendo, ¿no? Se estaban haciendo la sociedad de masas, ¿sí? La sociedad de masas, estaban haciendo, digamos, lo que después conoceremos como la sociedad de consumo también, ¿sí? Y el arte va a responder a este modo de vida, no se va a quedar callado. Y las vanguardias van a intentar romper, en los albores del nuevo siglo, van a intentar romper con todas las formas tradicionales del arte que existían hasta ese momento. No solamente en lo que tiene que ver con pintura, sino también en todas, digamos, en la música, en todas las ramas del arte. La música, la literatura, la poesía, la escultura, van a ser lo que conocemos como el arte moderno, ¿no? O sea, lo que hoy conocemos con arte moderno. Cabe realizar una aclaración, y la voy a repetir creo después más adelante por las dudas. Porque es muy difícil leer el arte moderno, ¿no? O sea, uno ve, quizás, puede juzgar obras del Renacimiento, verlas y decirlas, ah, pero mirá qué buena que está esta obra, se reparece a la realidad, se reparece a lo que estoy viendo. O más de una vez nos dijeron, qué buen cuadro, parece una foto. Bueno, no podemos juzgar el arte moderno bajo ese mismo lente. Sería un error garrafal. ¿Por qué? Porque juzgar al arte con el lente del siglo XV, hay 500 años de diferencia. Hay un contexto distinto. Ya lo vimos, acuérdense que esto lo vimos con Balear, digamos. Hay un contexto socioeconómico diferente. Hay una vida distinta. El arte evoluciona, no es algo estático. Entonces, no pidan, digamos, que un artista del siglo XX recree una escena de la realidad al estilo renacentista, porque esa no es su motivación. La motivación de este tipo de artistas corre por otro lado, y ya vamos a ver de qué se trata. ¿Y por qué corre por otro lado? Bueno, a ver,
voy a empezar con las desprolijidades de las que les hablaba recién, así que les pido disculpas. Tengo un PowerPoint, pero en realidad no es un PowerPoint de letras. Solamente es un PowerPoint con imágenes, ¿no? O sea, y más que nada como una guía para que ustedes puedan visualizar, ¿m?, de qué se trataban las vanguardias. No tiene ni datos históricos ni nada por el estilo. Así que bueno, ahí vamos. Espérenme que les decía que vamos a empezar con las desprolijidades porque tengo que salir. ¡Ay, no me ven más! Y compartir mi pantalla. Oh, mira, no había puesto pantalla completa, les pido disculpas. Vamos para atrás, rápido que no quiero que lo miren. Bueno, vamos acá y arrancamos con nuestro siglo XX con las vanguardias artísticas. Hobsbawm inicia su texto hablando de que para él existen dos grandes, o sea, hubo dos vanguardias que para él realmente fueron revolucionarias, que fueron por un lado el dadaísmo y por el otro lado el constructivismo soviético. ¿Mm? El constructivismo soviético responde, digamos, a una nueva forma de arquitectura, que también, digamos, va a cambiar la forma, en este siglo XX, va a cambiar la forma, no el constructivismo en sí mismo, sino en general la arquitectura, va a cambiar nuestra manera de vivir. ¿A qué me refiero con cambiar nuestra manera de vivir? A ver, quiere decir que todas esas construcciones victorianas de grandes ornamentaciones, de muchos adornos, de mucha parafernalia, digamos, o sea, de mucha ostentación, todo eso va a ser de lado y se va a empezar a construir las casas como las conocemos nosotros hoy en día, con frentes sencillos, simples y con espacios funcionales. ¿Qué son los espacios funcionales? Los espacios funcionales se refiere a que todo espacio de una casa debe cumplir una función específica. A esto se refiere el funcionalismo. Que para nosotros, para hoy lo vemos y decimos, la puta, esto es una obviedad. Perdón la boquita, pero bueno, a veces me pierdo. Esto es una obviedad, pero no lo era por aquel entonces. O sea, entonces van a surgir arquitectos como de la talla de Frank Lloyd Wright, que no solamente van a construir bajo este parámetro, sino que además van a tener en cuenta el medio en el que se construye y que es la construcción la que se debe adaptar al medio y no al revés. Es el caso, por ejemplo, de la casa con cascada de frente que ven ustedes ahí como ejemplo. Está en el medio del bosque y no es que va a pasar desapercibida la casa, pero la casa tiene que armonizar con el medio en el que se encuentra. Esto con respecto más que nada a la arquitectura estadounidense, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos visto que en el siglo XX va a haber un gran impulso de casas particulares, de viviendas privadas, porque la gente va a poder movilizarse de la ciudad al campo para poder descansar y tomarse el fin de semana, por ejemplo, y demás, ¿no? O sea, va a haber comenzar lo que dice Susana Bianchi con la sociedad de nómades. Bueno, y también del otro lado del charco, no en Estados Unidos necesariamente, sino más precisamente yendo a Alemania, va a aparecer un centro artístico-cultural que sí va a revolucionar absolutamente todo, que se llamó la Bauhaus. La Bauhaus nace en 1919 y cierra en 1932, una corta vida, si se quiere, en términos históricos, pero que marcó de lleno a todo absolutamente el siglo XX. ¿De qué se trató la Bauhaus? A ver, la Bauhaus, el edificio de la Bauhaus, primero que es construido con esta estructura funcional de la cual hablábamos. Y se trató de un centro, digamos, artístico, en donde se realizaban todo tipo de actividades artísticas, culturales, teatro, poesía, arte, diseño, escultura, o sea, de todo, de todo. En nuestra, a ver, para darles una idea, el diseño que surge de la Bauhaus
va a ser el diseño que nos va a marcar a todos durante el resto del siglo. ¿Por qué? Porque acá surgen ideas tales como, por ejemplo, la silla de Le Corbusier, los muebles de caño, son una invención dentro de la Bauhaus, elementos, la incorporación de nuevos elementos, lo que tiene que ver con la vida cotidiana, la tipografía futura, o sea, el diseño gráfico también, digamos, o sea, este tipo de letra que aún hoy se utiliza y que se puede llegar a encontrar en varios de los carteles de hoy o sus derivados, digamos, responden precisamente a una invención dentro de la Bauhaus. De esto se trataba. A ver, la corta vida de la Bauhaus no fue algo, tampoco fue una luna de miel, digamos, o sea, muchas entidades de arte clásica la consideraban como un elemento subversivo, digamos, ¿no? De hecho, bueno, cierra en 1932 con el advenimiento de Hitler al poder, no es una casualidad. Entonces se lo consideraba, digamos, como un elemento contestatario dentro de lo que es el ambiente artístico alemán. De hecho, eran muy criticados, por supuesto, por los círculos más clásicos, más vale, pero bueno, de esto se trataba la Bauhaus, de una innovación permanente, de un responder, de una cuestión de ser vanguardia, de esto más que nada, ¿no? De ser pioneros en algo. Seguimos con otras de las vanguardias del siglo XX. Nos encontramos con, por ejemplo, el surgimiento del expresionismo a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX. ¿De qué se trataba esto? El expresionismo deriva, más que nada, tiene un antecedente en lo que eran las revistas ilustradas, en donde se caricaturizaba quizás a personajes de época, políticos, famosos, etcétera. Se los caricaturizaba, se los tomaba con mucha mofa, con mucho humor, pero no era considerado un arte de verdad ese tipo de dibujo. ¿Qué pasa? Cuando descubren que puede dibujarse otro tipo de expresiones que describan con mayor precisión al ser humano, en donde no necesariamente tienen que parecer reales, no necesariamente tiene que haber un dejo de realidad como lo había en el Renacimiento, perdón, era lo que digo, como había en el Renacimiento. Entonces, después de ello, comienzan a explorar nuevas sensaciones y comienza a ser tomado como una de las vanguardias el dibujo caricaturesco, para así llamarlo de alguna manera. Tienen ustedes acá el caso de Munch con El Grito, que nada se parece, no hay nada que nos diga, digamos, o sea, hay una persona que está realmente asustada, horrorizada, no sabemos la razón, y nos transmite esta sensación de su miedo a través de la exageración quizás de sus formas. Del otro lado tienen a otra artista alemana que es Kate Kollwitz, que fue censurada en su tiempo porque denunciaba precisamente lo mal que lo estaban pasando los obreros, la clase obrera de comienzos de siglo, que vivían todos hacinados. En el dibujo lo que ustedes pueden ver es una abuela o una mamá llorando en el lecho de su hijo muerto, que si prestan atención, hay un telar y viven en la absoluta pobreza, hacinados, digamos, y lo que hacía precisamente Kollwitz era denunciar los males que llevaba adelante este capitalismo de comienzos de siglo. De hecho, el Partido Comunista Alemán después va a rescatar la obra de Kollwitz como una de sus grandes artistas de referencia. Sigo. Va a aparecer lo que conocemos también como el arte abstracto o no figurativo. El arte aquí se desprende no solamente de las formas, sino también del tema. O sea, no necesariamente hay que pintar algo que se entienda, y de esto se trata el arte abstracto.
Y esto es muy jugado para la época. A ver, lo que ustedes ven acá se llama Cosacos de Vasily Kandinsky. Kandinsky fue el gran pionero en el arte no figurativo y fue uno de los primeros hombres en colgar una obra de arte de este tipo en una galería. Y si ustedes me dicen, había que tener mucho, pero mucho coraje para hacer eso. La verdad que correspondía, digamos, o sea, no, no es fácil, digamos, no es fácil tratar, digamos, de entender el arte abstracto, no se puede comprender. A ver, no intenten buscar quizás formas en este sentido, sino también, digamos, o sea, busquen, hay que revisar sensaciones que vayan más allá del me gusta o no me gusta, ¿no? O sea, a veces hay que analizar un poquito las obras y la vida de los autores o de los artistas. Bueno, cosacos, qué sé yo, podemos llegar quizás a vislumbrar algo, quizás pueden ver, hay una fuerte, hay una, pero no, a ver, hay una fuerte preeminencia del color. Pero si uno presta atención, digamos, quizás ustedes pueden ver que acá estos son patas de caballo. Esto lo estoy tirando yo desde mi imaginación, ¿no? Esto es como el cuello del caballo, el arco iris este es como la cabeza, ¿no? El hocico, quizás acá están los ojos. Estoy infiriendo yo por mi cuenta, ¿eh? La estoy volando. No quiere decir que sea algo así necesariamente. Pero bueno, de esto se trata, digamos, el arte abstracto, ¿no? De esto se trata de lo no figurativo, no seguir los cánones de la realidad, y ahí es donde se encontraba su principal ruptura con el arte tradicional. Seguimos. Está pues dentro del arte del siglo XX, de las vanguardias del siglo XX, nos encontramos también con los salvajes, o les fauves, que los salvajes, de salvajes no tenían nada en realidad, se les decía así por el color, por la utilización de los colores intensos, más bien violentos dentro de sus obras, pero de salvajes no es que sean malos muchachos, sino todo lo contrario, lo que hacían era pintar, que el color sea el protagonista de su obra. Ustedes prestan atención en este cuadro de Matisse, el color rojo es el protagonista, más allá de la mujer, más allá del paisaje, más allá de las frutas, es el color rojo el gran protagonista. Y de esto se trata lo que intentaban transmitir los salvajes por aquel momento. El cubismo también es otra de las grandes vanguardias del siglo XX, Pablo Picasso a la cabeza. Lo que intentaba Picasso a través del cubismo era una representación distinta de lo que estamos acostumbrados de ver. ¿Qué es lo que hacía Picasso? Picasso era como si agarrara un objeto con un martillo, lo destrozara en 1000 partes y pintaba cada parte desde un punto de vista distinto. De esto es precisamente la idea, de esta idea nace el cubismo y la manera que tiene de representar las formas. Ahora, ¿cuál es el problema del cubismo? Que nosotros tenemos que conocer el objeto en su forma original. Por ejemplo, a ver, y esto también, digamos, o sea, lo limita un poco a Picasso a la hora de realizar sus pinturas. A ver, esta obra se llama Violín y uvas. Para reconocer al violín en esta obra, nosotros tenemos que saber cómo es un violín en la realidad, ¿no? Si nosotros carecemos de esa información, no podemos reconocer al violín. De esto se trata precisamente el cubismo, ¿no? El cubismo de representar formas de diferentes maneras. Seguimos. Y acá me detengo un poquito, que también es una de las grandes revoluciones que marca Hobsbawm en su texto. El dadaísmo. El dada, o lo dada, tiene que ver más que nada con la provocación, para empezar a charlar.
El Dada cuestionaba absolutamente todo, cuestionaba a los políticos, cuestionaba el modo de vida, cuestionaba incluso al arte mismo, ¿m? Que decía que el arte se había como aburguesado y había dejado de tener su elemento transgresor. Por lo tanto, nos encontramos con artistas como Marcel Duchamp, ¿m? Quienes siguen un estilo dentro del Dada que se llamaba Arts and Crafts, que era sacar, digamos, del medio original un objeto para colocarlo quizás en un lugar que no tenga absolutamente nada que ver. Este ejemplo que ven acá es el ejemplo del mejitorio. Él crea una firma ficticia, Remut, le pone el año 1917, y este mejitorio es expuesto en plena sala del Museo de Nueva York. A ver, ¿qué significa esto? Ustedes dirán, pero esto es arte en realidad. Sí, ¿por qué? Porque rompía absolutamente con los cánones establecidos por aquel entonces. Las formas más clásicas de arte van a decir que esto no es algo artístico. La vanguardia sí lo va a calificar como algo artístico. Y ya que, como ya hemos visto, digamos, el arte necesita ser un fenómeno social para ser calificado de arte. Ahora, ¿es polémico? Por supuesto que es polémico. Pero, digamos, o sea, ya esta idea de provocación ya no hace tanto ruido como lo hacía por aquel entonces. A ver, que alguien pegue una banana en una pared no es algo novedoso, porque ya lo hacían hace 100 años atrás. Fíjense, con Marcel Duchamp en 1917 ya alguien lo hizo. O sea, pegar una banana en una pared, en una obra, como una intervención artística en el Museo de Miami, no tiene nada, absolutamente nada de artístico eso. Porque eso podemos decir que ya pasó. Seguimos. ¿Se entendió con el? Espero, bueno, si no se entendió con el dadaísmo, me preguntan acá abajo, no tengo ningún problema en responder preguntas. Ellos adoptaron otra singularidad, otra manera también de expresarse artísticamente, no solamente el arts and craft, sino que también lo que hacían era, por ejemplo, adoptaron al collage como manera caótica de arte, como forma caótica de arte. El collage, esa idea de pegar diferentes texturas, cosas, y no encasillarnos en lo que tiene que ver con un cuadro, que ese es el límite artístico que tiene el artista clásico, no encasillarnos con eso únicamente. Seguimos. Del dadaísmo va a surgir lo que conocemos como el nombre de surrealismo. ¿Qué sucedía por aquel entonces? En el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, estuvieron muy de moda las teorías del consciente y del subconsciente de Freud. Para una sociedad que venía siendo una sociedad bastante pacata, bastante victoriana, de golpe se encuentran con estas ideas distintas sobre la sexualidad y son muy abrazadas, y estas ideas son abrazadas en muchas sociedades. Para el surrealismo, el arte tiene que ver con precisamente esta idea de que el verdadero arte nace en el subconsciente. Nace en el subconsciente. Ahí es donde somos nosotros sin ningún tipo, nosotros somos como somos, sin ningún tipo de atadura social ni de educación, sino que es como una especie de salvaje, en donde no una tabla rasa de conocimientos. Solamente en nuestro inconsciente nos guiamos a través del instinto puro, ¿no? Y esto es lo que marcan los surrealistas, que desde ahí tiene que nacer el arte, desde ese estado. Entonces se validan del inconsciente para tratar de expresarlo en sus obras. ¿Y qué es validarse del inconsciente? Más que nada tratar de mostrar los sueños, ¿no? O sea, el sueño, digamos, es precisamente la parte nuestra del inconsciente, los sueños. Vieron que los sueños no tienen sentido. Podemos estar hoy, soñar que estamos desayunando en el comedor de nuestra casa y de golpe abrimos la puerta y sale un elefante que está viniendo desde Nueva York. Cosas así ridículas, sin ningún tipo de sentido. Bueno,
esto es lo mismo para los artistas surrealistas. No hay un sentido, no hay un sentido, no hay un sentido, digamos, que guíe los pasos. Una cosa puede ser varias cosas, como sucede en el sueño. Fíjense este ejemplo. Este cuadro se llama Aparición de una cara y un frutero sobre una playa. Entonces ustedes acá tienen el frutero, la cara, los ojos, y los ojos dije, mirá, le estaba señalando la boca. Los ojos son precisamente, por ejemplo, caracoles de la playa. Esto es un puente, esta es la arena de la playa, montañas de fondo, etcétera, agua, bla, 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 las frutas. Pero en realidad todo esto también son otras cosas. ¿Por qué? Porque el frutero con las frutas constituyen, por ejemplo, el lomo del perro que ven acá, que tiene un collar. Estas son las orejas del perro, este es el ojo. La playa en realidad es el hocico. O sea, este es el cuarto trasero del perro. Son muy locos, son varias cosas que, digamos, una cosa pueden ser varias al mismo tiempo. De esto se trata el surrealismo, precisamente. Esta es la idea que nos quieren transmitir. Otro de los artistas surrealistas también muy importantes de la época fue René Magritte, que Magritte, planteo dos ejemplos nomás acá para que veamos su idea de arte. Yo quiero aclarar esto. Lo que vemos acá de obras, yo lo tomo solamente a muestra de visualización, ¿no? O sea, yo no quiero que del examen ustedes me hablen de las vanguardias hablándome de las obras. Yo quiero que me hablen de las corrientes artísticas y lo que significaba, pero no de las obras en sí mismas. Magritte acá tiene dos obras importantes, que son Intentando lo imposible y la otra, Esto no es una pipa. En Intentando lo imposible, Magritte se pintó a sí mismo pintando un retrato. Es un autorretrato de él pintando un retrato. Pero ¿por qué se llama Intentando lo imposible? Porque Magritte lo que sostenía era que el pintor, al ejecutar su obra, no estaba copiando de la realidad, sino que está creando una nueva realidad. Y en este caso Magritte también está creando esa nueva realidad, que es pintar a una mujer desnuda. De esto se trata el tema de intentar lo imposible, intentar de copiar de la realidad. No, es imposible, se crea una realidad nueva en una pintura. Y siguiendo en esta tónica, lo que ustedes ven acá a la derecha es la obra que se llama Esto no es una pipa. Entonces Magritte puso este cartel y pintó esta obra que dice Esto no es una pipa. Y la gente se volvía, pegaba cabezazos contra la pared, diciendo, pero ¿cómo? Esto es una pipa, bla, 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 bla. Hasta que un día Magritte dijo, no, muchachos, a ver, esto no es una pipa. Yo esto, acá, no lo puedo llenar de tabaco y fumármelo. Esto en realidad es el dibujo de una pipa, ¿no? O sea, lo querían matar por guacho. Esto es el dibujo de una pipa, no es una pipa de verdad. Y de esto se trata la obra de Magritte, ¿no? O sea, es una lección de semiología, de simbólico, de semiótica para todo el mundo. Esto no es una pipa, es el dibujo de una pipa, pero la pipa de verdad la tengo yo acá, qué sé yo, diría Magritte, se fuma, se llena de tabaco, esto no se puede hacer. Entre las grandes revoluciones que tenemos dentro del siglo XX, vamos también a charlar de otra que es la fotografía, ¿no? O sea, la fotografía aparece, la fotografía no es un invento nuevo, la cámara fotográfica nació en el siglo XIX de hecho, pero la tecnología evoluciona y aparecen las pequeñas cámaras fotográficas. Tal es el caso, por ejemplo, de la marca Leica en Europa y la marca Hermanox en Estados Unidos. Aparecen las pequeñas cámaras, que estas cámaras en realidad lo que van a hacer es permitir la toma espontánea, para llamarlo de alguna manera, ¿no? O sea, va a surgir nace la fotografía espontánea, la fotografía sorpresa. Que hasta ese momento era imposible de hacer. Hasta ese momento la fotografía siempre fue algo posado. Y a través de la fotografía espontánea, ¿qué es lo que nace? Nace el fotoreportaje también. Nace el fotoperiodismo. O sea, y el reportaje como tal también se instituye como género literario y visual, digamos, no audiovisual, y visual a comienzos del siglo XX.
Esto también habla Hobsbawm. Muy importante la aparición de la fotografía. Eh, va a marcar un antes y un después, digamos, en lo que tiene que ver con la historia del arte también. Y si tenemos que hablar de fotografía de este comienzos del siglo XX, no puedo no hacer referencia, creo que yo, al mejor fotógrafo. Bueno, no sé si el mejor, ese es un título muy ostentoso. El mejor soy yo, ¿viste? No, pero al que realmente hizo historia, que fue Henri Cartier-Bresson. Yo les recomiendo que googleen después, si quieren, las fotos de Henri Cartier-Bresson, que son realmente de otro planeta. Son realmente de otro planeta. ¿Qué tiene de especial la fotografía de Cartier-Bresson? Tiene de especial que Cartier-Bresson lo que hizo es, además de ser un fotógrafo que iba por el mundo haciendo fotoperiodismo y vendiendo sus imágenes a las revistas, su obra remite mucho a lo que es el surrealismo. Y de hecho sus colegas le decían, loco, no seas tan surrealista porque la gente no te va a comprar, la foto. Y remiten a esta atmósfera onírica de los sueños. De esto se trata la obra de Cartier-Bresson. También un vanguardista, considerado un vanguardista de la fotografía en el siglo XX precisamente. Él creó un concepto que se llamaba el momento decisivo o el instante decisivo, un tratado sobre tratar de captar, digamos, las mejores fotos, que hay un instante que no es un segundo antes y no es un segundo después, sino que hay un instante especial para poder disparar la cámara y que ese es el momento en que hay que realizar la fotografía. Y bueno, acá se me termina la muestra, el muestrario, ¿por qué? Pero no se termina la clase. Esperen que voy a salir de acá. Vamos a mostrarnos también de vuelta. Hola, ¿qué tal de nuevo? Bueno, chicos, a ver. En lo que tiene que ver con el siglo, continuando con las vanguardias del siglo XX, va a haber, además de la fotografía, va a revolucionarse la prensa escrita, también en parte por la fotografía, porque van a surgir las revistas fotográficas, los fotoreportajes, como les decía, y demás. Y también van a haber grandes transformaciones en lo que tiene que ver con el cine, la industria del cine, o sea, el cine va a ser un gran medio de comunicación abrazado por todas las grandes multitudes, digamos, va a ser un elemento de entretenimiento popular. Va a ser los cinematógrafos se van a reproducir por todo Estados Unidos. La industria del cine nace también. El surrealismo también va a ser cine, como es el caso en Europa de Luis Buñuel, donde van a ser ellos la vanguardia versus el cine comercial estadounidense. O sea, donde ellos van a hacer lo artístico, mientras el otro va a estar más remitido a lo que tiene que ver con la venta del cine y el entretenimiento. Y también va a aparecer otro medio de comunicación importantísimo a comienzos de este siglo, que va a ser la radio. La radio, nos dice Hobsbawm, cambia el modo de vida de las personas. Así como lo cambió el auto, también la radio va a cambiar. ¿Por qué? Porque la radio se transforma en la gran compañía de los solitarios. La radio va a difundir música. La radio se va a meter en los hogares. La gente tiene que comprar el aparato de radio para meterlo en su casa. Va a tener un crecimiento exponencial a medida que va pasando el tiempo. De ser un elemento, un electrodoméstico de élite, va a pasar, digamos, a ser algo de todos los días y bastante popular para todo el mundo. La radio se va a apropiar dice Hobsbawm, que se va a apropiar hasta del tiempo libre de las personas. ¿A qué se refiere esto? Que los ratos de ocio van a ser escuchar la radio. Va a ser escuchar la radio, o sea, va a haber horarios para escuchar la radio. ¿Por qué? Porque va a haber programación. O sea, la familia reunida frente a la radio escuchando su radioteatro preferido. Esto tiene más que ver con los cambios sociales, quizás, y no tan artísticos, pero va a haber una difusión de noticias, de arte, todo va a transcurrir en vivo. La transmisión es en vivo en la radio, no es una grabación. Y esto es lo que lo hace tan especial.
lo instantáneo, la instantaneidad, iba a decir, una bestialidad. Lo instantáneo va a ser lo que va a marcar precisamente a la radio como el gran medio de comunicación de comienzos del siglo XX, popular, mucho más que la prensa escrita estaba por ahí reservada a capas medias o capas más aristocráticas, ¿no? Pero bueno, de esto se trataba más que nada las vanguardias artísticas del siglo XX. Les repito por las dudas, para que, por si no quedó claro en el resto del video. No voy a tomar o preguntar, ni vamos a tomar o preguntar, como sucedía en el Renacimiento, que qué se trataba la obra de Magritte o de qué se trataba la obra de Dalí, sino que nos interesa, esos son ejemplos, queríamos, para que ustedes visualicen de mejor manera un poquito el tema de las vanguardias. ¿Qué nos interesa? Nos interesa que sepan de qué se trataba el movimiento, de qué se trató la Bauhaus, de qué se trató el surrealismo, por qué el dadaísmo. Profundicen en el texto de Hobsbawm, por favor, que la verdad que es fácil de leer, no es un texto complicado y es bastante sencillo de entenderlo también. Así que bueno, chicos, después de este segundo video, que salió mucho mejor que el primero, no tengan la menor duda, después de este segundo video les dejo un abrazo grande. Pueden dejarme dudas, preguntas y demás comentarios aquí abajo, ya lo saben. Y bueno, nada más por el momento. Espero que les haya servido. Les dije que, bueno, si no se los dije, se los digo ahora. Esta clase es mucho más corta que las anteriores. Porque por lo general en el aula no separo el tema del arte con el tema del contexto del siglo XX, sino que lo doy todo junto. Lo he dado unificado, ahora con el tema de la virtualidad lo separé, pero en realidad, digamos, se da absolutamente todo en la misma clase. Bueno, les dejo un saludo enorme, espero que les haya servido esta clase, que les haya gustado, que hayan entendido un poquito más, que se hayan tenido un pequeño acercamiento a las vanguardias del siglo XX. Chaucito, nos estamos viendo pronto, espero. Quédense en casa. Saludos.